Bueno, ahora sí, muy buenos días, bendición para todos y para todas. ¿Cómo están? Hoy vamos a terminar el tema que ya llevamos trabajando, ¿cuántas semanas? 4 con esta. ¿Y qué tema es? Familia, muy bien. Ya estuvimos hablando sobre funciones de esposo, funciones de esposa. Dijimos que hoy trabajábamos el tema de los hijos y ya confiando en el Señor, hoy vamos a terminar el tema. Dice Efesios capítulo 6, verso 1. Hijos, ya hicimos un tiempo amplio de reflexión para esposos, por eso fue que no volvieron. No, mentira, sí volvieron. Para esposas, y hoy vamos con hijos. Efesios capítulo 6, verso 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Un instante, por favor, es que solo tiene eco. No. Entonces, hoy ya nos está hablando a los hijos. ¿Quiénes tenemos papá? Bueno, todos tenemos papá y mamá, obviamente. Pero ¿quiénes tenemos papá o mamá con vida? Es decir que, así sea uno de los dos, ¿verdad? Es decir que todavía somos hijos. Así que esta palabra también aplica para nosotros en esta mañana. No solamente para los jóvenes que tenemos acá, sino también para los que estamos un poquitito más grandes, pero que tenemos el privilegio de tener aún a papá y a mamá. En estos tres versos, se reúne absolutamente toda la función de nosotros como hijos. Dice hijos, o sea, todos nosotros, obedezcan. ¿Qué es obedecer? Tenían una tarea, ¿cierto? ¿La hicieron? Sí. Oh, qué bien, entonces los escucho. ¿Quién quiere compartir su tarea? Muy bien, soportar, sí, pero no soportar de aguante, yo les expliqué, no, ay, tocó aguantarla, sino soportar de soporte, de... Muy bien, ¿qué más es sujeción? Mi tatis. Depender de, esa definición me gusta mucho. ¿Qué más es sujeción? Muy bien. ¿Qué más es sujeción? Obedecer. ¿Qué más? Acatar. Entonces, reunimos básicamente todo lo que ustedes dijeron, pero la sujeción es una obediencia voluntaria. Porque es que allí la voluntad juega un papel fundamental. Yo no me sujeto obligatoriamente, ya sería otro tipo de sujeción, ya sería... Sí, ya es como sumisión, ya es otra cosa. Pero cuando voluntariamente determino obedecer, eso es sujeción, básicamente. Entonces, cuando ya lo tenemos claro, podemos avanzar. Dice, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. ¿Qué es la obediencia? Lo acabamos de decir y está íntimamente asociado a la sujeción. Obedecer, todos entendemos muy bien esa palabra. Obedecer significa que si a mí me dan una instrucción, yo ejecuto esa instrucción. Hablemos de algo muy sencillo. Hijita, levántate y organizas tu habitación. Entonces, ¿cuál es el deber de la hijita? Sí. Pero dice más, o nosotros debemos entender más. Allí va un tema de actitud. Porque sí, hay quienes obedecen, pero obedecen de mala voluntad. Entonces allí ya no es igual de agradable al Señor. Quiero que hagamos énfasis en esta parte. Dice primero, obedeced en el Señor. Es decir, que es como a Dios le gusta que hagamos las cosas, a la manera de Cristo, no a mi manera, sino a la manera de Dios. Gracias, Cecita. Hola, amén.
Entonces dice que debemos obedecer a nuestros padres en el Señor, a la manera de Dios. Obediencia con humildad, obediencia con amor, obediencia con respeto, obediencia con paciencia, obediencia con todas las características, los buenos atributos que de Dios hemos recibido. La humildad, con todo lo mejor que nosotros podamos tener para nuestros padres, así es que debemos obedecerles. Pero mire qué más dice, porque esto es justo, justo delante de los ojos de ¿quién? De Dios. Claro, porque es que en la primera parte nos dijo, en el Señor. Entonces es justo delante de los ojos del Señor. Justo es equilibrado, es correcto, es bien hecho, es dar a cada uno lo que le corresponde. Y si el Señor dice, obedezcan, hay que hacerlo. Empezó por ahí, empezó diciendo, obedezcan. Es decir, nuestros padres son nuestra autoridad y nuestro deber es obedecerlos. Ya vamos a otro ámbito. Si nos dicen, vaya por un mandado, pues vamos y compramos la leche, el pan, los huevos, obedientemente con una buena actitud. Es decir, aquí no nos está diciendo que solamente le obedezcamos cuando nos da determinada indicación, sino en general, obedecer. ¿En qué otro sentido nosotros como padres debemos dar instrucciones a nuestros hijos y que ellos nos obedezcan? En la parte espiritual también. Aquí voy a hacer un paréntesis. Los lunes de cuarto de guerra, quienes convocamos a la oración somos los padres, ¿no? Espero que no esté sucediendo al contrario, que le toque a los hijos, hey, mami, papi, por favor, a orar. No, debemos ser los padres. Y ellos nos deben obedecer. Es que tengo 1000 tareas. Tranquilo que por una hora que ocupemos en la oración, no se le van a dañar sus tareas, no va a perder el año, no. Ellos deben obedecer, deben estar en sujeción, deben dejar de hacer aquello que estaban haciendo para que obedezcan cuando les damos ese tipo de indicaciones. Entonces es en lo natural, es en lo espiritual, es en todo sentido que nosotros como hijos debemos obedecer a los padres y ustedes como hijos deben obedecernos a nosotros, ¿de acuerdo? Luego entonces dice, sigue dando indicaciones y apenas hemos hablado de un verso, ahora vamos a hablar del siguiente, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Arranquemos, honrar, respetar, cuidar, obedecer, amar, acompañar, tratar bien. Nos va a tocar que el bebé, por favor, esté un instante allá, por favor. Que realmente les amemos, que todo lo que nosotros podamos comprender con la palabra honrar está bien y debemos hacerlo. Muchas cosas en ese solo verso. Honra a papá y a mamá. No me dijo solo a papá y no me dijo solo a mamá. A veces hijos tienen sus hogares separados, papás separados. Entonces obedecen a uno, pero desobedecen al otro. Le hacen caso a papá, pero no le hacen caso a mamá. Y resulta que cuando dice honra a papá y mamá, no está diciendo así estén separados, así estén casados, así vivan lejos, así vivan cerca. No, está dándonos una instrucción general, honrarlos. Y dice, el primer mandamiento, ¿qué es primer? Número 1, que está antes de, que ocupa un lugar importante. Es el primer mandamiento con promesa. Un mandamiento, entendámoslo bien, es una orden. Bien entendido, es una orden, es una indicación que se me da para que yo lo cumpla. Ese es un notifíquese y cúmplase, no da otra opción. Entonces Dios nos está diciendo, honra a papá y a mamá, porque es es el primero, de todos es el primero, mandamiento con promesa. Esto suele pasar, cuando yo quiero recompensar a mis hijos por algo que hicieron, se lo indico con tiempo, me explico. En primaria ocurría mucho, ¿cierto? Cuando se veía flojito el niño,
Entonces, si tú pasas bien el año, yo te voy a regalar una cicla o unos patines o bueno, alguna cosa así, ¿cierto? Ahí lo que estábamos era tratando de persuadirlo. Cuando lo ponemos en nuestra realidad de hoy, es un mandamiento, no es pedirle el favor, sino es, debo hacerlo. ¿Y cuál es la promesa? Aquí no nos están prometiendo patines, ni bicicleta, ni nada de eso, sino que nos están prometiendo que nos va a ir bien y que vamos a tener una larga vida sobre la tierra. Eso sobrepasa incluso nuestro entendimiento. Si alcanzamos de verdad a comprender la magnitud, está bien difícil de que quepa en esta cabeza pequeña. Pero solamente Dios nos está pidiendo que los honremos, que los obedezcamos, que los cuidemos, no más. Y mire cuánto viene como recompensa por hacer eso. Entonces nos va a ir bien, y acá nos dice que en unas cositas, acá da la generalidad, para que te vaya bien. ¿En qué? Pues en todo lo que hagamos. En nuestra propia vida, en nuestro trabajo, con nuestros hijos. Si nosotros somos buenos hijos, nuestros hijos serán buenos hijos con nosotros. Es como, claro, hay un ejemplo. Es como un trabalenguas, pero ya lo comprendimos. Si somos buenos hijos, ellos con nosotros también van a ser buenos hijos. Nos va a ir bien en todas las áreas de nuestras vidas, en el área social, familiar, laboral, académica, financiera, en todas las áreas de nuestra vida. De pronto a veces personas dicen, no, es que mi mamá o mi papá no necesitan que yo les honre, por ejemplo, con dinero. ¿Quién dijo que no? Todos sabemos lo gratificante, lo hermoso que es recibir de un hijo. Así supuestamente no necesitemos, ¿verdad? Pero recibir de un hijo es una bendición. Recibir de un hijo, así la mamá tenga mucho dinero, pero recibir un billetico enrollado ahí, ¿a quién no le gusta? ¿Cierto? Ah, es que mi mamá no necesita. Puede ser que no necesite. Pero nosotros estamos cumpliendo este mandamiento con promesa, honrar. Y honrar implica todo. ¿Quién necesita, cuando mamá necesita ir a citas médicas, cuando papá necesita ir a citas médicas? Muchos, cuando son pequeños, en las primeras etapas de la vida, se pelean por la mamá, ¿cierto? Entonces, ay, mi mamá, no, es que te pone más cuidado a ti que a mí, es que a mí no me quieres que a ti, y mi mamá. Cuando mamá está adulta y necesita hacer citas médicas, es tu mamá, no, es la tuya, no, es la tuya. Entonces ahí ya no es la pelea por yo quiero tenerla, sino llévala tú. Cuando ya mamá está enferma, se puede quedar en tu casa, es que yo tengo situaciones, citas médicas de papá, ay, no estoy tan ocupado, es que no puedo. Así que durante todo el transcurso de la vida es necesario que comprendamos que honrar implica en todo sentido. Respetarles, cuidarles, amarles, acompañarles en todo sentido y en todas las áreas de su vida, no solamente en un tiempo de vacas gordas, sino también en el tiempo de vacas flacas, que es cuando realmente más se necesita el apoyo de los hijos. Porque cuando mamá y papá están o estamos bien, pues podemos hacer todo por nuestros propios medios, ¿verdad? Pero cuando mamá o papá están en dificultad, en necesidad, en una situación un poco difícil, es cuando realmente se necesita el apoyo de los hijos. Me hago entender hasta allí, ¿verdad? Eso solamente de 3 versos y podemos estar hablando mucho más, pero vamos a dejarlo allí. Y luego finaliza diciendo, y seas de larga vida sobre la tierra. No necesita explicación, todos lo comprendimos. Un hijo o una hija que obedece, que honra, que cuida a los padres, entonces le va a ir bien en todo y va a vivir larga vida sobre la tierra. Y como de Dios solo viene lo bueno, lo agradable y lo perfecto, entonces será una larga vida en la voluntad de Dios. En lo bueno, en lo agradable y en lo perfecto. ¿De acuerdo? Cuando somos jóvenes, así, pequeños como ustedes, esta instrucción hay que atesorarla.
Ahora de grandes ya lo hemos aprendido nosotros, ¿cierto? Por el mismo día a día. Pero cuando se es pequeño y se recibe una instrucción de estas, hay que atesorarla. Hay que aprender y hay que hacer. Lo que nos decía hace un ratico el pastor, cuando yo proyecto, cuando yo programo hacer algo, ¿qué me queda al final? Ejecutarlo. No debemos ser solamente oidores de la palabra, debemos ser hacedores, que hagamos lo que se nos está enseñando. Yo a los niños en el colegio les hablo mucho de este tema, sobre todo a los adolescentes, porque es que los adolescentes, es eso, ¿no? Adolecen, les falta todo, les duele todo, no les gusta nada, y con la primera persona que ellos chocan son mamá o papá, siempre. No me entienden, soy un incomprendido, no me aman, no están conmigo. Bueno, una cantidad de situaciones que nosotros necesitamos entrar desde el colegio, entrar a trabajar con ellos en esa parte. Porque está difícil, hoy, en el tiempo que estamos, están difíciles los niños y los adolescentes y los jóvenes, precisamente un poco rebeldes, y contra los primeros que arremeten es contra los padres. Y siempre quieren culpar es al otro, no ellos. Si es que yo soy terrible, yo no obedezco, yo no honro, yo no amo, yo no cuido. No. Es que mi mamá, ustedes escucharan a los niños cuando nos cuentan cosas, uno dice, y ellos siempre culpan es a la otra persona. Es que mi papá, es que ahí resultan hasta las abuelas. Es que mi abuela, es que mi tía, es que la esposa de no sé quién, es que... Y jamás tienen la capacidad, o casi nunca, de decir, es que yo soy difícil, soy rebelde, soy desobediente. No. Ellos siempre buscan es culpar al otro. Así que uno debe siempre que pueda enseñar esto, y entre más pequeños mejor, porque ellos van creciendo con esta buena semilla de la palabra. A nadie le hace daño que se le enseñe a respetar a los papás. A nadie le perjudica que se le enseñe a honrar, obedecer y cuidar a sus papás. Entonces, que la enseñanza no vaya a quedar acá, bueno, sino que a todo el que se le pueda enseñar, lo hagamos. No interesa la edad. Aplica para nosotros, que somos grandes y que tenemos todavía mamá o papá, ¿cierto? Entonces, con mayor razón aplicará para otros. Vamos a terminar la clase ya con la generalidad de lo que es la familia que honra a Dios. Entonces dijimos que hay 3 aspectos fundamentales, que es agradar a Dios, y estuvimos hablando de cómo se agrada a Dios, pues cumpliendo las funciones de cada uno, que eso fue lo que nos llevó prácticamente 4 semanas o 4 clases a hacer, ¿cierto? Hoy vamos a terminar con honrar a Dios y edificarse en buenas bases. Es la forma en que nosotros como familia realmente estamos agradando a Dios. ¿Cómo honramos a Dios? Conociendo su palabra, aplicando su palabra y cultivando todo eso bueno que nosotros aprendemos en la palabra, haciéndolo en nuestras vidas. Quiero pedirles el favor que busquemos rápidamente un par de versos y se los voy a indicar y ustedes los buscan. Gabriela, Mateo 7, 24, 25. Sofía, Romanos 8, 14 y verso 26. Juliana, ¿cierto? Juan 14, 15. David, Primera de Corintios 13, del 1 al 3. Te paso uno y lo buscas. Proverbios 14, 1. Otro jovencito, otro pequeñito. Hijito tú. Primera de Timoteo 5, 8. Y ya, tocó unos más grandecitos. Romanos 14, 19. Y Adrianita, Filipenses 22, 2. Mientras ustedes los buscan, entonces les complemento acá. Nosotros contribuimos
para edificar nuestra familia en Dios. ¿Cuándo? Tenemos tiempos de oración individual. Segundo, tiempos de oración en familia. Tercero, tiempos de oración en pareja. Esa es una parte necesaria para que nosotros podamos sostener nuestra familia. La oración individual, número 1, la oración en familia, número 2, y la oración en pareja, número 3. La oración individual debe ser cada que nosotros podamos, no solamente un tiempo determinado, sino ya hemos hablado de eso. La oración en familia, la iglesia nos está proporcionando un espacio. Nos está animando a que lo hagamos ¿cuándo? Los lunes de 8:30 a... Uno no puede decir que a 9:30 porque a veces se va un poquito más de tiempo, ¿cierto? Pero los lunes a las 8:30. ¿Cómo? En casa, cada uno con su familia. Que por lo menos podamos estar unidos en ese tiempo de clamor y podamos estar allí como intercediendo por esas peticiones de oración que se han colocado. Y la oración en pareja también siempre que se pueda, siempre. Ojalá que si es diaria, pues qué bendición, ¿no? Pero si no se puede diaria, la individual debe ser diaria, constante y a toda hora. Pero la de pareja, pues cuando se pueda hacer, y la de familia, por lo menos los lunes a las 8:30 de la noche, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a terminar con este tema y tenemos 7 minutos para acabar. Vamos a acabar en 7 minutos. ¿Listo? Bases para edificar la familia. ¿Cuáles son las bases? ¿Qué es una base? ¿Qué son las bases? El cimiento, lo que sostiene, exactamente. O sea que desde allí, esto se le debería enseñar más que todo es a estos niños así pequeños, ¿cierto? Que todavía no han formado su propia familia. Pero bueno, a nosotros la enseñanza también nos sirve. ¿Por qué la base? Pues porque es desde estas edades tempranas que hay que enseñarles cómo se establece una familia. Las bases no se hacen cuando ya el matrimonio tiene 21 años de convivencia, de conformado. No. Las bases son antes de, lo más pronto que se pueda y lo más profundo que se alcance a acabar. Entonces, exactamente, allí es donde deben estar las bases. Primera base, Mateo 7, 24, 25. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Amén. ¿Cuál es la roca? Cristo. Entonces, primera base de mi familia, Cristo. Debe ser necesariamente la base número 1. Segunda, Romanos 8, 14. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Amén. Segunda base, Espíritu Santo de Dios. Necesariamente debemos estar guiados por el Espíritu en todo. ¿Por qué? Porque el Espíritu es la promesa. Dijo el Señor, ¿es necesario que yo me vaya? Para que pueda venir el Espíritu Santo de Dios. Que Él será su consuelo, su ayuda, su amigo, su guía, su esperanza, todo. Entonces, si no estamos guiados por el Espíritu Santo, hay que hacerlo. Tercera, Juan 14, 15. Muy bien. A David le di otro, ¿cierto? Bien, entonces es que habían varios de esta referencia, pero solamente lo vamos a dejar allí. Los mandamientos en general son los que aparecen registrados en la palabra de Dios. Tercera base sobre la cual edifico mi familia, la palabra de Dios. No solo la cantaleta y los buenos consejos, ¿no? Sino la palabra de Dios. Rápidamente el recuento. Primera base, Cristo. Muy bien. Segunda, tercera, cuarta, Primera de Corintios, capítulo 13, verso del 1 al 3. ¿A quién se lo di?
Porfa. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal de resueno o címbalo que retiene. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Cuarta base, el amor. No necesita explicación, sabemos exactamente qué es. Recuento, Cristo, Espíritu Santo, Palabra de Dios, amor. Siguiente, Proverbios, capítulo 14, verso 1. Qué bien. Sabiduría. ¿Sí ven tan fácil que va saliendo ahí todo? Bien, sabiduría. Siguiente, Primera de Timoteo 5, 8. Dime, hijo. Esa asusta, ¿no? Peor que un incrédulo. Entonces la siguiente base es la responsabilidad. Porque a la familia, al hogar hay que traer ¿qué? Provisión, dice la palabra. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que nace de la boca del Señor. Pero también necesitamos que sean suplidas todas esas necesidades de una casa, las necesidades físicas. ¿Qué necesidades físicas tiene una casa? Agua, luz, teléfono, gas, alimento, arriendo, cuota del apartamento. Bueno, eso lo entendemos perfectamente, ¿cierto? Entonces, responsabilidad. Siguiente, ¿a quién le di Romanos? A uno que ya no estaba tan jovencito. Romanos 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Amén. Siguiente es paz. ¿Será necesaria la paz en nuestras familias? Definitivo. Sin paz, entonces es cuando escuchamos esos hijos que no quieren llegar a la casa porque qué pereza estar escuchando todo el tiempo a papá y a mamá disgustar. Esos esposos que no quieren llegar a casa porque qué pereza mi esposa todo el tiempo, qué pereza. Esas esposas que no quieren llegar a la casa porque no hay paz en ese lugar. Así que es necesario. Aun cuando hay escasez financiera, si hay paz, es sostenible. Porque se va a disfrutar uno esa aromática con tostada que se coma en la noche. Sí. Pero si tiene apenas aromática y encima vive peleando, no, eso va a ser pan de dolores, ¿cierto? Siguiente, Filipenses 2:2. Y el verso 5. Amén. Entonces esto quiere decir el mismo sentir. Que caminemos en la misma dirección, que vayamos hacia el mismo lado. Esta mañana estuvimos hablando de el fundamento. Es decir, nosotros debemos tener clarísimo hacia dónde vamos, la proyección. Hacia dónde quiero llevar mi familia. Debo tener un mismo sentir. Cuando no hay alguno de los pasos anteriores, que no esté la paz, que no haya sabiduría, que no haya el amor, es cuando notamos que esposo va para un lado, esposa va para el otro. ¿Y los hijos? Claro, prácticamente a la deriva o a la sombra que más le convenga. Entonces, si mi mamá es la que siempre dice que no, pero como están de disgusto, pues yo me voy para donde mi papá, que es el que dice que sí. Y viceversa, ¿sí? Necesitamos tener un mismo sentir. Saber hacia dónde vamos. Igual, mire, hay una cosa que nosotros debemos comprender. Cuando nos casamos nos hicimos una sola carne. Eso ayuda a poder tener un mismo sentir. Porque es que ya hay un matrimonio. O sea, ya delante de los ojos de Dios somos uno solo. Así que sí es posible tener un mismo sentir. Ahora, ¿qué somos? Somos complemento. Que es que el uno quiere una cosa, el otro quiere la otra. No es
a tomar cada uno para su lado, es complementar y determinar cuál va a ser el norte y hacerlo. Hoy los matrimonios no se están separando solamente por infidelidades, por escasez, no. Los matrimonios se están separando porque no comprendieron que deben tener un mismo sentir, porque no comprendieron que es necesario colocarse de acuerdo, dice la palabra en Mateo cuando dice que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en cualquiera cosa que pidieran, dice el Señor, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Necesitamos vivir de común acuerdo, necesitamos tener un mismo sentir, necesitamos aprender a respetar las decisiones del otro, necesitamos aprender a escuchar a nuestros hijos en la toma de decisiones. Necesitamos que cada miembro de la familia se sienta importante, que no se sienta menospreciado, que no se sienta subvalorado, que no se sienta como que, ay, es que tú estás tan pequeño que ¿qué vas a aportar? No. Si tenemos un mismo sentir, si tenemos una buena comunicación, las decisiones van a ser generalmente asertivas, van a ser sabias. Y vamos a llegar a ese propósito, a ese fin, a esa meta común que establecimos. ¿Por qué? Porque están todas estas otras bases. Entonces repetimos. Primero, Cristo. Segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, tener un mismo sentir. Ninguna es más importante o menos importante que la otra, todas son importantes, pero la fundamental obviamente es tener establecida nuestra familia en Cristo, guiada por el Espíritu Santo. Si ocurre de esa manera, Dios mismo, en su misericordia, en su amor, nos va a dirigir. Pero ese es el fundamento. Bueno, nuestra familia solidificada, establecida en Cristo. De allí que si nosotros realmente tenemos hogares establecidos en Cristo, pues vamos a evitarnos una cantidad de dolores de cabeza y consecuencias terribles. ¿Cuáles son las terribles y más duras consecuencias de malas decisiones, de no tener amor, de no vivir en paz? El divorcio. Y después del divorcio, ¿quién sufre? Todos. Esposo, esposa, suegros, abuelos, tíos, hijos, nietos, sobrinos, primos, todos sufren. Todos. Entonces nosotros, ¿qué debemos procurar? Es decir, en nuestras familias, una opción no es el divorcio, ¿de acuerdo? Sino que debemos procurar mantenernos. Y si nos mantenemos en el Señor, entonces va a ser alcanzable ese sueño de la familia ideal. Pero es la única manera. Y que no sea por apariencia, sino que sea porque de verdad es una familia establecida en el Señor. Es una familia que tiene esos 8 principios o esas 8 bases sobre la cual se ha edificado. Cristo, Espíritu Santo, Palabra de Dios, amor, sabiduría, responsabilidad, paz y un mismo sentir. ¿De acuerdo? Si nosotros procuramos, ya hoy cerramos 4 sesiones que se supone que era una sola, pero se nos fueron 4, gracias al Señor aprendimos mucho. Hoy se supone que salimos, no hay afán, ¿sí? Salimos con esa convicción que nosotros debemos ser una familia establecida en Dios. Tenemos eso claro. Si ven vemos la importancia de estar acá en estas clases, aprendemos mucho. Y no aprenden solo ustedes, oyeron, la primera que aprende soy yo. Así haya dictado, les conté, ¿no?, que desde el 2013 tengo el privilegio de dictar esta clase. Así haya dictado esta clase por 7 años, 14 semestres. ¡Wow! Ya tengo posgrado en Nueva Vida. Sí. Así hayamos dictado tantas veces estas clases, siempre tenemos algo nuevo para aprender. Entonces demos gracias al Señor, que tenemos familia y que nos ayude para que esas fallas que seguramente podamos tener,
las solucionemos a la luz de su palabra.